bastante espacio y también poder escuchar las propuestas que presentan ustedes. En este sentido, y quizá para empezar, además de pues darle la bienvenida al diario, lamentablemente no lo podemos recibir de manera personal, nos encantaría en el futuro cercano poder hacerlo, pero además pues que usted nos cuente un poquito y para ubicarnos un poco en el espectro político, ideológico de los candidatos de campaña, las encuestas son bastante favorables con su candidatura. Si bien las encuestas increíblemente en los últimos, no sé, 5 o 6 años suelen estar bastante equivocadas, pero definitivamente las tendencias que muestra su candidatura son tendencias bastante favorables. Y en ese sentido, de lo que se ve un poco de afuera, de lo que se puede ver con números fríos, hay por un lado un candidato que se le pinta de derecha y un candidato que se le pinta pues del continuismo, del correísmo. Y usted quería preguntarle, ¿dónde se ubica en ese espectro? Yo me ubico en la izquierda ecológica, en la izquierda holística, amplia, abierta, no dogmática, no fundamentalista. Y esto es hasta que logremos superar esa vieja clasificación colonial de izquierda y derecha. Algún rato ojalá pasemos al paradigma del biocentrismo, en donde no esté la izquierda en el centro, sino esté la vida en el centro. Que la investigación, que la ciencia, que los capitales, que todo esté en función de la vida y no la vida en función del mercado y del capital. Listo, buenos días, candidato. Mi nombre es Kevin Hidalgo y como le mencionaron, soy periodista del área política y mi primera pregunta es, ¿cómo se define usted como candidato, pero también como persona? Yo me defino como yaco, como agua. Sigo siendo el de a pie, el mismo de siempre, sabiendo que el poder es fugaz. Estuve 1 año y medio casi en la prefectura y no había sentido de elevarse a la estratosfera, sino quedarse acá con cable a tierra para para no desvanecernos, porque el poder es bastante tóxico, entonces hay que estar suficientemente conectado con nuestra gente, con los de siempre, con la misma sencillez y humildad que debe caracterizarnos a todo el mundo. Perfecto. ¿Y cuál fue su principal motivo para postularse como candidato a la presidencia? ¿Cuál fue ese principal motivo que usted tomó para tomar esta decisión? Fueron un cúmulo de factores. Uno de ellos, las visitas que me empezaron a llegar desde que fui prefecto y después a raíz de la pandemia de muchas provincias del país, a decir, admiramos, palabras de ellos, ¿no? Su labor que lo viene haciendo y nosotros queremos que esto pueda replicar a nivel del país y no solo de su provincia. Uno, dos, me daba mucha tristeza y sobre todo indignación de cómo en estos 14 años, los 10 de Correa y los 4 de Moreno, la carta de presentación del Ecuador era la corrupción. Y cómo mientras nosotros nos rajábamos trabajando de lunes a domingo hasta nos pescamos el COVID, somos sobrevivientes al COVID-19, veíamos cómo en los hospitales estaban robando, literalmente robando la plata. Ese poco dinero que había, eso mismo, estaban robando y eso podía destinarse para los hospitales, para los posgradistas, para los médicos, para la bioinsumos de seguridad, para todo lo que es pruebas PCR-RT. Y finalmente por esas gigantescas desigualdades sociales, esas asimetrías sociales astronómicas que hay entre unas élites que tienen tanto, y la inmensa mayoría que no tiene nada y que
A veces cuando se está en la urbe nomás no se logra observar, solo se mira. Y digo esto porque no son detallistas la gente. Pasan, se ha normalizado ver a niños extendiendo la mano, pidiendo solidaridad, ver a nuestros hermanos del campo que fueron expulsados del campo porque no tienen infraestructura, no tienen fuentes de trabajo, no tienen servicios básicos y salen a vender sus, sus fundas de plástico, sus confiterías, sus periódicos, sus frutas y ganarse del día al día. Entonces es trágico y seguir viendo que hay niños que aún se acuestan con hambre y jóvenes que no están ni trabajando ni estudiando, no pudieron acceder a las universidades. Y ver toda esta tragedia que eriza la piel y que uno dice, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y solo vivir quejándonos. Hay que entrar al ruedo, no ser espectadores. Muchas gracias. ¿Usted topa el tema de las asimetrías sociales? ¿Sí se escucha? Si me repite, por favor. Nos topa el tema de las asimetrías sociales. Y eso, pues, es un problema que pasa por muchas aristas. Tenemos temas de corrupción, definitivamente. Tenemos problemas amplísimos de educación, incluso mucha desigualdad en el nivel de educación entre el campo y las ciudades. Y también, en menor medida, quizá, entre la educación pública y la privada. Pasa por temas de salud, pasa por temas de empleo, de infraestructura. Son tan amplios los problemas. En su planteamiento y, digamos, en los 4 años que usted tendría, o quizá 8, pero en un horizonte de 4 años, ¿por dónde empezar? Usted ha dado el diagnóstico de por qué las asimetrías sociales. Y creo que usted lo ha descrito haciendo una prelación. Y yo solamente enfatizaría en el primer tema. La crisis económica que vivimos hoy no es fruto de la pandemia. La pandemia solo levantó la alfombra para descubrir ese olor fétido de la corrupción. La causa de la crisis económica, del endeudamiento de 72 mil millones de dólares, que hoy es deuda pública y que cuando terminará la administración de Moreno será de 77 mil millones de dólares, es el resultado de la corrupción. Si se lograría frenar y ojalá parar la corrupción, creo que estaríamos viviendo en un país distinto. Y por eso nuestra propuesta es una propuesta que hemos recogido de diferentes sectores de la sociedad. No nos hemos reunido 4 personas ahí lumbreras para diseñar la propuesta, sino, es más, la propuesta es construible, no está terminada, seguimos alimentando. Y esta se basa en 4 ejes, las 4 Es que nosotros decimos, porque el 4 es un número sagrado, contrario a la filosofía judeo-cristiana, greco-romana. 4 son las fuerzas del universo. 4 son los elementos de la vida, el agua, la tierra, el aire, el fuego. 4 son los mandamientos del mundo andino. Amaquilla, Mashua, Mayuya, Amauca. La Amauca se olvidaron de copiar bien, y copiadores buenos son los legisladores. El ama, eso está escrito en el Coricancha, en el Cusco. No robar, no ser ocioso, no mentir y no ser desleal. Y los gobiernos son desleales con el pueblo. 4 son los puntos cardinales, 4 dimensiones. 4 es un número mágico y por eso las 4 es. Entonces, la ecología, la economía, la educación y la ética. Si nosotros cumplimos, porque cada uno de esos ejes, de esas líneas, son líneas grandes que pueden ir ramificando en los 4 años, que si bien
no vamos a planificar para 4 años, tendrá que por lo menos planificar para un decenio, o sea, de 10 años. Y no importa si nosotros nos quedemos con los 4 años, no importa. Tiene que ser política de Estado, no de gobierno. Hay que planificar en el tema, ejemplo, educación, para conseguir una sociedad que sea en valores, una sociedad que cultive la honestidad y la ética, no se hace de un día al otro. O sea, para que Singapur, Finlandia, Corea del Sur, Japón y otros países han llegado donde están, no se hizo en 4 años, ni en una década, se hizo en varias décadas. Pero es el momento de sentar las bases para edificar ese nuevo Ecuador que soñamos. Hay que abrir la trocha. Y si nosotros dejamos sentado las bases en los 4 años, creo que ya tenemos la posibilidad de decir, hemos pasado el año. Y ahí sí podemos decir lo que decimos. Nuestro sueño es no ser presidente de la República. Nuestro sueño es cambiar el rumbo de la historia. A este ritmo vamos camino al despeñadero. Pronto seremos una suerte de Venezuela, con una corrupción y con una crisis económica insalvable en el punto de vista económico-social y en el punto de vista ecológico. Estamos camino a prender en llamas en las próximas décadas por el calentamiento global. Entonces, o paramos el extractivismo, esas malas conductas de utilizar el plástico y de seguir contribuyéndole al calentamiento global, que es esta la única casa grande que tenemos y si no la cuidamos, o nos salvamos o morimos tostados todos. Doctor, buenos días. Bueno, esperamos que esté también bien de su accidente, ¿no? Que ya se le ve recuperado, no fue grave, pero se lo nota bien, con mucho ánimo. En este sentido, se topa temas muy importantes, como por ejemplo la de lo económico. Habla de los 10 años de corrupción que hubo en el correísmo, de los 4 años también que nos dejan en un hueco profundamente económico fatal. Y en este sentido hay que venir a la realidad, ¿no? Ser muy realistas. ¿Usted está de acuerdo con el nuevo programa de refinanciamiento del Fondo Monetario Internacional? ¿O qué medidas usted tomaría si llegaría al gobierno? Gracias por su solidaridad. En efecto, ya estoy bastante bien. Me muestro, perdón, mi golpe. No fue muy grave. Sí, pero ya estoy curándome. Gracias. A mí los representantes del Fondo Monetario de manera directa y a través de algunos compañeros me han estado insistentemente invitándome a reunirme para hacerme conocer la carta de intención, en fin. Yo le he manifestado que no, gracias. Cuando seamos gobierno, encantado, podemos reunirnos, pero no reunirnos de manera secreta, abierta. Ojalá con ustedes de testigos ahí. Nada que se hace a espaldas en la oscuridad trae buenos anuncios, buenos presagios. Yo no me fui a esta reunión porque otros sí se fueron y no sé qué acordarían y después salieron desesperados a decir que no van a subir el IVA del 12 al 15. Reunirnos con ellos significa avalizar, allanarnos al contenido de las cláusulas del acuerdo con el FMI. ¿Pero qué piensa con estas cláusulas? Ya están sobre el papel. ¿Usted qué está de acuerdo, está de desacuerdo o qué medidas usted tomaría? ¿Cuál es la acción que usted quisiera hacer en esta parte económica? Porque es un endeudamiento tremendo que tiene el país, ¿no? No solo con el Fondo Monetario Internacional, pero es uno de los más fuertes. Con esa deuda, si hacen todos los desembolsos, llegaríamos a tener 77,000 millones de deuda pública. O sea, se va por encima del endeudamiento que permite la Constitución, es inconstitucional. Y eso hay que hacerles notar cuando seamos gobierno al Fondo Monetario que no se hicieron bien. Y hay que invitarles y sentarnos a conversar. Es decir, que no está de acuerdo usted
Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, casi en todo el contenido, pero subrayo algunos puntos que son trágicos para el Estado, para el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo es posible que la crisis que hoy vivimos tengamos que pagar los más pobres a través de un golpe tributario incrementándole del 12 al 15% el IVA? Nosotros hemos dicho que quienes deben pagar la crisis es quienes la generaron. Y si no hay cómo cobrarles, porque hay que hacer todo lo posible para recuperar, por lo menos parcialmente, ese dinero que es sagrado y que es de los ecuatorianos y que no pueden estar en paraísos fiscales y quién sabe dónde, los que se robaron la plata. Pero por lo menos quienes tienen que pagar esa crisis son quienes se beneficiaron con la crisis. ¿Y quiénes se beneficiaron? El sector financiero, especulativo. No perdieron. Si alguien tiene que ser extremadamente agradecido por los acuerdos con el que llegó Correa, es la banca. Nunca perdió la banca. Es el sector económico que más ganó en el gobierno de Correa y que sigue ganando más en el gobierno de Moreno. Y son aquellas 270 empresas grandes, que sí están pagando impuestos, pero que no pagan los impuestos reales, sino que siguen evadiendo y siguen eludiendo los impuestos. Y para tristeza nuestra, siguen sacando los capitales al extranjero. Hay más de 70.000 millones de dólares que están dineros fuera del país y una cifra importantísima en paraísos fiscales. Cuando lleguemos al gobierno, hay que sacar quiénes son los tenedores de la deuda externa. ¿Quiénes son? ¿Y en dónde están los dineros que se generaron acá? En el Ecuador se generaron. Con trabajo, sudor de los trabajadores ecuatorianos. Y ahora están allá. Yo no estoy diciendo que les vamos a expropiar, ¿no? Que se escuche bien. No estoy diciendo que vamos a confiscar. Solamente voy a hacer lo que haría cualquier país de la Unión Europea, cualquier gobierno elementalmente sensato, y ni siquiera un gobierno socialista ni de izquierda, sino cualquier gobierno honesto. Gravar con impuestos a los capitales que están en paraísos fiscales. Doctor, este es un punto para no seguir cayendo tal vez en el círculo del endeudamiento en el que ha caído el país en los últimos años. Sin embargo, creo que no sería suficiente. ¿Cuál es su plan para aumentar los ingresos y seguir reduciendo los gastos? Ya menciona un punto. ¿Cuáles serían otros puntos? No sé si usted tal vez desde el sector gubernamental reduciría las plazas de trabajo o usted no se metería con eso. No, yo no voy a reducir el tamaño del Estado, botándole a los obreros y a los servidores. ¿Qué propuestas entonces? Vamos a reducir los sueldos, al menos durante la pandemia o esta pandemia económica, no solamente la del COVID-19. Tendré que dar ejemplo como lo di en la prefectura de la SOI, bajándome el sueldo a la mitad. Pero no solamente el presidente, el vicepresidente, el ministro, el viceministro, los subsecretarios, los asambleístas, los integrantes de la Corte Constitucional, los integrantes de la Superintendencia de Bancos, todos los grandes cargos tienen que dar ejemplo. Uno, dos, hay que eliminar algunas instituciones que no tienen sentido. No ¿Cómo cuál, por ejemplo? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Okay. Si se quita ese consejo, no pasa nada en el país. El Consejo de la Judicatura. Ese es un invento de Correa. Antes de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, se escogía la parte administrativa y listo. Ahí tenemos importantes recursos que ahorramos. Ajá, serían dos. ¿Algún otro, por ejemplo? Varias. ¿Qué sentido tiene el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Qué sentido tiene algunas agencias nacionales de control y regulación como el de tránsito, que solamente sirve para ponerles tantos puntos e inconstitucionalmente a los choferes que le ponen sanciones administrativas, sanciones civiles, sanciones penales? Eso es inconstitucional. Además de eso,
vamos a enajenar algunos de los bienes improductivos. Se habló con tantos bombos y platillos que se iba a vender. Ahí, perdóneme el lapsus, no sé si tenemos 1 o 2 aviones presidenciales. Yo no voy a necesitar avión presidencial. Si tenemos 1, se vende el de un avión. Si tienen 2, se venden los 2 aviones presidenciales. No tiene sentido. Hay muchos bienes improductivos que están ahí sin cumplir su función. En este punto también están los demás medios incautados, ¿verdad? ¿Usted los venderá? Buena pregunta. Hay que hacerle, si las condiciones son favorables y pagan lo que vale esos medios, hay que vender. Pero en estos tiempos, por el COVID y todo, al parecer bajaron y están los precios de todo. Por los sueldos tampoco podemos regalarlo, ¿no? Pero sí. Sí, no tiene sentido. Yo creo que deberíamos nosotros ir por una política, ya que tocamos el tema de medios y una cuñita ahí. Yo seré profundamente respetuoso con los medios de comunicación. Porque ustedes, salvo excepciones, que es la que confirma la regla general, sin ustedes no se podría haber descubierto el horror de la corrupción en los gobiernos, en el gobierno de Correa y de Moreno, fundamentalmente de Correa. Ha sido la prensa nacional y la prensa internacional que logró descubrir los robos, la corrupción de Odebrecht, todos estos robos que se han dado. Porque no hemos descubierto a través de la Fiscalía, a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la Asamblea. No. Fue a través de los medios de comunicación. Y aquí en la provincia de La Suerte he tenido una relación súper horizontal con los medios y así aspiramos que sea y lo que quisiéramos algún rato que sea, guardando las diferencias, pero la esencia, tener unos medios públicos, sí hay que tener medios públicos, pero no en cantidad, pero medios públicos estilo BBC de Londres, estilo Radio Francia Internacional. O sea, estos medios públicos que son objetivos, que son públicos, no gubernamentales, no presidenciales, no que hagan el estado de propaganda, sino que reivindiquen, que eleven la cultura, la difusión, que no hagan el culto a la personalidad de la presidenta, sino más bien mantengan la autoestima de los ecuatorianos. Doctor, usted decía que no va a reducir el empleo, regreso un poco a lo que estábamos hablando antes. Sin embargo, dice que sí cerraría ciertas instituciones, pero en esas instituciones también trabajan desde secretarias hasta personas de limpieza. Entonces, ¿cómo garantizamos el trabajo formal para las personas, para que no siga aumentando la informalidad en el país? Porque esto no solo afecta a la persona, sino afecta al país en general. Tiene toda la razón. A ellos hay que reubicarles a otras instituciones donde sean necesarios. Y si no son necesarios, tocará indemnizarle, pagar el precio justo. El precio justo. Yo voy a dar hoy un anuncio ante ustedes. El nuevo ministro del Trabajo no la pondré a un gran empresario como están acostumbrados a colocar. El nuevo ministro del Trabajo será aquel que designen de una terna propuesta por las centrales sindicales organizadas. Una persona sensata, honesta, que tenga una visión amplia y que vaya a jugar un papel de intermediario, de mediador, de sentir lo que es la explotación. Más que en el sector público, es en el sector privado, en donde conozco cómo se explota a las mujeres, cómo sigue el precarismo laboral, la tercerización. O de hecho la falta de empleo para la mujer, la falta de oportunidad y también pagarle menos a la mujer. Y en este sentido, ya que usted nos da una luz, por ejemplo, de quién sería su ministro de Trabajo o cómo se escogería, más bien dicho, ¿quiénes la acompañarán en su gabinete? ¿Por quiénes estará rodeado usted? Ya Ojalá. debe tener nombres. Tengo nombres, pero no les he consultado a ellos. Pero láncenos. A mí me encantaría tenerle a Esperanza Martínez. Me encantaría tenerlo
ahorita se me ve el nombre de Elsie Monge. Me encantaría tener el nombre de Gustavo Vega Delgado. Me encantaría tener el de ministro a Jaime Brey, el ex rector de la Universidad Andina. Me encantaría contar con la colaboración de Marta Roldós. Y así, ese estilo, figuras temáticas de primera, con una talla moral intachable. No voy a seguir dando más, pero, es una pista, ¿no? Porque, y ojo, he nombrado creo que nombré 5 o 6, pero la mayoría son mujeres. Mujeres. Y cuando entregue los títulos de propiedad de los predios, he de privilegiar dar títulos de propiedad a las mujeres, porque los machos, el patriarcalismo les convierte en dueños de los terrenos y de las mujeres. Y una de las formas de combatir el machismo, el patriarcalismo, es darle más poder a las mujeres. Primero, desde el punto de vista político y después desde el punto de vista económico. La pandemia lo demostró que los países mejor que han manejado la pandemia no son los hombres, son las mujeres. Exacto. Doctor, y en este sentido, otro de los grandes problemas que tiene el país de los tontos... Más me siento mejor. Los títulos coloniales. Si me dice Yaku, ganamos confianza. Perfecto, perfecto. Entonces, con esto le preguntaba del IES. Es otro de los grandes problemas que tiene el país. No sé usted si tiene puntos concretos y realizables aterrizando para mejorar al Instituto de Seguridad Social del país. Le confieso que las cifras es súper confusa. Algunos me dicen que la seguridad no va más del segundo semestre del próximo año. Otros me dicen que sí hay porque tiene patrimonio y podría el BIES ayudar a salvar. He pedido que me ayuden con más documentos. Es súper complicado. Pero lo que sí le puedo garantizar es que el IES no puede ser privatizado. Jamás, jamás. Hay que fortalecer, hay que hacer una reingeniería, pero el IES, no pensemos en el resto, pensemos en nosotros mismos. Cuando caminemos en el atardecer de 3, cuando nos enfermemos más, cuando necesitamos de más ABCs de nuestro cuerpo y cuando ya nadie nos quiera contratar en un trabajo, en una universidad, ¿quién nos va a amparar? Es el IES. Entonces el IES es un patrimonio de los afiliados y eso jamás privatizar. Es decir, usted pero también está analizando un poco para ver qué estrategias tomaría para salvar al IES, se podría decir. Perfecto. Yaku, ¿me podría mencionar 4 puntos básicos de su estrategia para generar empleo de calidad en el país, para eliminar un poco ya la barrera de la informalidad y caminar hacia la formalidad? Primero hay que trabajar mucho con el sector privado. Yo no tengo ninguna aberración con el sector privado. En ningún país del mundo solo el Estado, el sector público puede generar fuentes de trabajo. Es el sector privado quien va a dinamizar. Y para eso vamos a trabajar con mucha fuerza. Uno, con los MIPES, las pequeñas y medianas emprendimientos. 2, vamos a apoyar, vamos a crear 500,000 de unidades productivas con un crédito de $10,000 sin intereses. Proyectos que van a enfocarse en las propuestas que presente nuestra gente, pero encasilladas en agroecología, producción orgánica, reciclaje, turismo, dentro de turismo comunitario, vivencial, ecológico, gastronómico, en proyectos de manufactura, en proyectos culturales, artísticos, arte, en todos los proyectos, $500,000. Cada uno de esos proyectos estaría formado por hasta 5 personas. Entonces ahí podemos
dar fuentes de trabajo sin que el Estado sea el que les contrate, sino más bien con estos créditos. Mucha gente que ahora he recorrido el país, incluso en la costa ecuatoriana, y no digamos en la sierra, me han dicho, compañero, nosotros no queremos que usted cuando sea presidente nos regale la plata. Y lindos, ellos no quieren un Estado asistencialista, paternalista, donde es el caldo de cultivo para el populismo ramplón, sino dice, queremos créditos, pero que los créditos no sean exagerados y que no nos exijan tanto trámite que al final nos cansan y dejamos ahí abandonados. Entonces, ahí va la tercera propuesta. Hay que hablar con los bancos, desde ya hemos anunciado, que tienen que bajar las tasas de interés. Estados Unidos y Panamá, igual que el Ecuador, es país dolarizado, porque no voy a hablar de Suiza, de la Unión Europea, de Japón, sino de los países dolarizados. Y ahí las tasas de interés no pasan del 2%. Incluso ahora, por el tema de la pandemia, están bajo cero. Bajo cero. Entonces, o bajan las tasas de interés la banca. Y si no bajan, no me voy a pelear con ellos. Solamente invitaré a los bancos internacionales, como han hecho otros países. Vendrán bancos internacionales, se establecerán en el Ecuador, entrará la competencia, se caerán los monopolios y automáticamente bajarán las tasas de interés. Y con esas tasas de interés bajas, los créditos van a fluir y eso va a dinamizar la economía. Eso va a hacer que las tierras que hoy están abandonadas empiecen a ser producidas, empiecen a generar fuentes de trabajo. Eso va a ser un salto no cuantitativo, sino cualitativo para aliviar la economía de no solamente de los más pobres, sino de todos. Porque usted lo que bien dijo hace rato, el informal que tiene sus recursos, eso compra al otro y compra al otro y va a un círculo se cierra el círculo de la producción, de la comercialización y eso ayuda. Igualmente con los sectores, la cuarta propuesta para el sector agropecuario, fundamentalmente vamos a crear la empresa nacional de almacenamiento, transporte y comercialización para comprarle los productos. Eso hicimos aquí en la prefectura de La Suay. Compramos los productos, los alimentos a los productores en la finca, pagando precios justos y nosotros vendemos luego a el consumidor a precios justos y de esa manera abaratamos los costos y mejoramos tanto al productor como al consumidor. Usted es quizá el candidato que más ama a la naturaleza y respeto la tiene. Y en este sentido, la explotación minera y petrolera, ¿usted cree que pueden coexistir con la conservación del ambiente? ¿Cuál será su propuesta? ¿O cuál será su posición en este tema? Vamos a pasar de la fase extractivista a la fase post-extractivista. Pero para pasar hay un puente, una transición. Esa transición que puede durar 3, 5 años. Habrá que preparar el terreno para que los obreros mineros pasen a se desempeñen en otras actividades que el Estado tiene que apoyarles. Las empresas que ya están en fase de explotación minera, petrolera, tienen que continuar. No queremos terminar porque después nos vendrán demandas millonarias. Sin embargo, para continuar, solo tienen que cumplir con la ley. Estándares ambientales, no explotar a los trabajadores, pagar precios justos, pagar los beneficios de la ley, no contaminar. Por eso los controles de calidad. El rato que detectamos una de esas, hay las herramientas legales para suspender, hasta para extinguir y declarar la caducidad. Pero nuevos pozos petroleros, nuevas explotación minera, y para eso se hará una consulta popular en la que el pueblo definirá. Y quizás ahí en el tema petrolero hay que repotenciar algunos pozos petroleros. Hay que, ya no abrir más, salvo que la comunidad conscientemente la permita. Si la comunidad, bajo el principio del consentimiento previo, libre e informado, permite, bueno,
pero caso contrario hay que pasar. Más allá de cuántos años más tendremos petróleo, que creo que se podrán seguir descubriendo nuevos campos petroleros. El tema es el cambio climático, que ya no es una amenaza, es una realidad. Y eso no es juego de niños. Por lo tanto, Entonces, para usted sí pueden coexistir siempre y cuando obviamente se realice un trabajo de calidad y se esté cerciorando desde el gobierno también que las empresas cumplan con los requisitos ambientales. los que están en fase de explotación, sí. Exacto, los que ya están. No, no tienen por qué asustarse y decir que llego y cierro la válvula de la explotación. No, no voy a ser irresponsable. Abogado soy, conozco, y además por sentido común, entonces no. Y con la minería ilegal, ¿cómo se trabajaría? La minería ilegal es básicamente se da por la incompetencia y por la corrupción de los funcionarios. El rato que colocamos ahí, designamos, nombramos a funcionarios íntegros, no va a pasar nada. El Estado, cuando permite la minería ilegal, es porque es una confesión de impotencia, una confesión de incompetencia o de complicidad que permite eso. Miren, en Buenos Aires decía que era imposible controlar. ¿Se ha habido cómo? Se logró controlar. Entonces, no es, y hay un tema que, perdón, volver a antes y con esta pregunta, querida Julia. Eh, Uno de los temas en donde vamos a tener liquidez y automática es, aunque ya hablamos de la corrupción, en aduanas. Tengo información que se irían cerca de 3.000 millones de dólares anuales que se podría recuperar adicionalmente a lo que se recupera. Eso se va en corrupción. Y en el servicio de rentas internas, o sea, en lo que es evasión y elusión tributaria, unos 4.000 millones de dólares. Ese es dinero fresco. Por eso decimos que la verdadera mina no está bajo tierra, está en dos puntos. El uno es lo tributario y lo otro está en la tierra, en el sector agropecuario, que será la base económica de nuestro gobierno. Ya, pues a usted, por ejemplo, le dicen este tipo de denuncias que son graves y no sé si se tiene pruebas, ¿por qué no denunciar y esperar llegar al poder para tomar cartas en el asunto? Porque no tenemos exactamente los datos precisos y no tenemos consolidado. Pero, por ejemplo, en cuanto a servicios rentas internas, ahí sí hay que entrar en la página de el Instituto de Estudios Económicos de la Universidad Central. Ahí están los datos de 950 empresas grandes en el país. 700 han pagado impuestos. 250 no paga impuestos, no registra ingresos. Sin embargo, son accionistas de muchas empresas. ¿Cómo es eso? Entonces ahí nos dan pistas, pero usted sabe que nadie roba ante notario público. Entonces, cuando uno tiene el poder y tiene el control, uno ahí sí podrá presentar, yo no tendré el menor empacho. Sin pensar dos veces, firmaré cuántas denuncias sean necesarias para que la fiscalía entre con fuerza y convidar los datos a los medios de comunicación y pues visibilizar, porque son dineros que no le pertenece a NN, eso es de los ecuatorianos. Ahora vamos a hablar otro de los temas importantes del país, al menos que pasó en este año, del Código Orgánico de la Salud. Ya queda en manos del próximo gobierno. ¿Qué observaciones tiene usted sobre esta ley? Le confieso que no he revisado. ¿Por qué? Si es primordial. Sí, es primordial, pero por ejemplo, los que más he visto es el tema que son ¿cómo es? Líneas rojas. Eh, pero más bien nuestra propuesta en materia de salud va a ser, como en todos los aspectos, primero prevenir. Perdón, vamos a ver cuáles son sus puntos, pero sí quisiera que hablemos un poco del código orgánico y le voy a decir la postura sobre la emergencia obstétrica, sobre la reproducción humana asistida en atención a salud sexual. Y en este sentido es si el médico no, bajo su creencia, la mujer está en peligro, por ejemplo, está embarazada y está en peligro de aborto y está la mujer en riesgo su vida
Antes no se podía hacer nada y prácticamente la mujer podía morirse, así es como está. Pero con este código lo que se dice es que no importa la creencia del médico, hay que salvar la vida de la mujer. ¿Usted está de acuerdo con este punto o no? Yo voy a resumir todo eso. Primero, soy profundamente respetuoso a las creencias, a los criterios de las personas, de los pueblos. Profundamente respetuoso. Y ahí por eso en materia de libertad de expresión siempre suscribo las palabras de Voltaire, quien decía, puedo no estar de acuerdo con su criterio, pero daría mi vida para que su expresión, su criterio sea escuchado. Y en ese mismo sentido, voy a decirles que sé a dónde quiere llevarme la pregunta o a dónde vamos con esto. Yo no estoy de acuerdo, o más bien, antes de una decisión sobre el aborto hay que trabajar muchísimo en la prevención, muchísimo. Y con las escuelas, con los colegios, con las familias, en fin. Pero eso no va a ser suficiente. Y van a darse casos como el uno que me ha presentado. Y hay otro más. Y esos dos casos son la excepción frente al aborto. O sea, legalizar el aborto totalmente no. Pero en estas dos excepciones, cuando está en peligro la vida de la madre, de la matriz, yo creo que sería insensato no salvarle a la mujer. Y cuando es resultado de una apropiación fáctica, de un acto doloroso y cruel como es una violación, exactamente igual, es totalmente legítimo que se dé por recepción igualmente el aborto. Ahora sí vamos a hablar con una de las E que usted propone en su campaña, que es la educación. ¿Cómo lograr una educación pública de verdad de calidad? No solo tomando en cuenta el sector urbano, que también tiene falencias, sino también al rural, donde muchos lugares tienen clases unidocentes. O sea, ¿cómo trabajar en esta realidad? El tema de la unidocencia no le veo tanto problema. En Francia todavía hay escuelas unidocentes. El gran problema es la falta de infraestructura. Y ahora al hablar de infraestructura no hay que hablar solamente de las cuatro paredes, sino la falta de internet y la falta de la tablet o del computador. Cerca de la mitad de niños que este rato no tienen acceso a la educación por falta de internet, de la internet o de una tablet. Es una vergüenza para el país. Por eso nuestra propuesta es, vamos a renegociar ahí con las empresas telefónicas. Y ventajosamente tenemos una que es del Estado, CNT, que tiene que dar a toda la población, el servicio de Internet. Eso, pues, es sí o sí. Y segundo, hay que complementarle también con una tablet para los niños y los jóvenes. Eso en materia de educación primaria y bachiller. Pero además de eso, hay que reaperturar las escuelas comunitarias que cerró Correa. Hay que reaperturar la educación bilingüe. Hay que reaperturar los institutos técnicos y tecnológicos que ayudaron muchísimo en su momento, porque no todos tienen la posibilidad económica. Intelectual sí, todo el mundo nace, al momento de nacer tenemos 100.000 millones de neuronas. Inteligencia no les falta a nadie, pero no tienen poder económico. Para ellos pueden ser los institutos técnicos, los institutos tecnológicos. Y para los otros que quieren estudiar, libre acceso a las universidades. Entonces, reforma la Ley Orgánica de Educación Intercultural y ahí el joven bachiller para graduarse debe salir aprendiendo a interpretar un instrumento musical para que se desarrollen sus dos hemisferios, sus dos manos. Es un privilegio. Todo el mundo admira cuando alguien interpreta la guitarra, el saxofón y ta.
y eso desarrolla la inteligencia, la sensibilidad, eso. Y en cambio, una reforma profunda a la Ley Orgánica de Educación Superior, emulando a las reformas de Córdoba de 1918, libre acceso a las universidades, autonomía universitaria, que nunca más el rector como una empresa designe al dedo al decano. El decano como el rector tiene que ser designado en las urnas por docentes, empleados, trabajadores y estudiantes. Yo he sido profesor de 3 universidades. ¿Y por qué los docentes tenemos que tener ahí el equivalente a 80 estudiantes? No debe tener igual, pero sí debe ser equitativo, lo que era antes. Entonces, y la vinculación con la comunidad. Y yo siempre repito, la sociedad irá a donde van las universidades. La sociedad es como la Tierra que gira alrededor del Sol. Por lo tanto, la universidad debe ser fortalecida, debe ser apoyada en todos sentidos si queremos tener en las próximas décadas un país en términos políticos libre, donde la corrupción y el populismo no sea el que nos domine. Si queremos tener un país con ética súper alta, si queremos tener los niveles de vida socialmente y económicamente mejor, porque un pueblo educado es un pueblo libre y un pueblo educado es un pueblo que tiene más oportunidades. Yacu, al hablar de libre acceso, estamos diciendo que no se van a tomar las pruebas de ingreso a las universidades públicas. ¿Se va a eliminar esto en su gobierno? Alberto Einstein fue inadmitido en el examen de admisión. Y vean a dónde llegó. La universidad es fundamental, aunque, claro, también hay iniciativas, ¿no? Mark Zuckerberg no terminó la universidad, Bill Gates tampoco, Joel Gouls tampoco, pero ayuda muchísimo. Yo creo que hay que estudiarle bien. Probablemente haya un examen, pero no este famoso examen, ser bachiller, que es una pesadilla para los jóvenes. Es decir, si está pensando en reemplazarlo. Y reemplazar, pero no con el objeto de dejarle fuera, sino lo que podría ser una opción es a las personas porque partiendo de algo real, yo vengo del campo y no es lo mismo la educación que uno recibe en la comunidad que la educación que recibe en un colegio particular. O en la misma ciudad, en la urbe. No es lo mismo estudiar en un colegio público que en un colegio particular. Y reitero, no por falta de neuronas. Entonces, lo que hay que hacer es el propedéutico. El propedéutico, aquellas personas que en el examen dice, pasa, está preparado, vaya directamente a la carrera que quiera seguir, medicina, derecho, economía, ingenierías. Pero a lo mejor le falta nivelar. Perfecto. Hagámosle los 6 meses de nivelación, el propedéutico. Nivelado eso, están en condiciones de seguir. Si alguien ya no mismo quiere, pues ya para estar los institutos técnicos y tecnológicos. Entonces, en este caso, yo siento que va encaminado más bien a eliminar el examen. Claro. Perfecto. Hablando del sistema, ahora vamos a cambiar de tema. En el sistema carcelario, ¿qué mecanismos cree usted que hace falta o que es el ideal para tener verdaderos centros de rehabilitación, tomando en cuenta los problemas que ha vivido el país, ¿no? En el que los presos son los que dominan las cárceles y como resultados vemos los muertos. Sabe que no voy a decir el nombre de un grupo que es visto mal por la sociedad, pero que está organizado en todo el país. Y ellos me han dicho, nosotros le vamos a apoyar a usted por todo, todo lo que dice, ha hecho, sobre todo, han visto la trayectoria, pero le pedimos 2 cosas. Uno, acabe con los monopolios de bandas que controlan las cárceles, que extorsionan a nuestros
compañeros, a nuestros compañeros, sí, porque ellos tienen compañeros que son presidiarios por esas cosas de la vida, no por haber robado 1.500 millones en la refinería del Pacífico, sino por robarse un celular, que tampoco es malo, ¿no? Pero digamos que tampoco es bueno, pero no es, las proporciones son distintas. Y creo que eso es lo que trae usted su pregunta. En efecto, hay que desmantelar esas bandas. Y, y creo que los presidiarios... Yo he estado en la cárcel. He estado no mucho tiempo. Claro, no es lo mismo, pero Es más, no estuve en los lugares estos, las celdas peligrosas, ¿no? Pero no hacen nada en la cárcel. No hacen nada. Muy poquitos leen. O sea, muy poquitos hacen algún trabajo de tejer las redes para jugar vóley y eso. Muy poquitos. Pero No, aparte de eso, por ejemplo, hablando incluso desde los directores de las cárceles hasta los guardias de seguridad, ¿qué medidas tomaría? Porque también el problema viene desde ahí. es que es la corrupción, hay que cambiar eso. La corrupción es lo que está permitiendo eso. Es la extorsión, no recuerdo el nombre, cómo le llaman esto, pero, o sea, es la corrupción la que genera todo eso. Entonces, hay que colocar gente íntegra, que va a arriesgarse y todo, pero hay que colocar gente íntegra. Uno, dos, hay que darles actividades. Y creo que una de las mayores actividades que pueden hacerse ellos es, ¿por qué no unas 20 hectáreas de terrenos que estaban donando y que son de propiedad del Estado? ¿Por qué no darle un pico y una pala y que empiecen a sembrar maíz? Creo que ellos se sentirían muy bien, sabiendo de que lo que están produciendo, una lechuga, una col, una hortaliza, es fruto de su trabajo y su esfuerzo. Combinado eso. Eh, pa- Para esto se requiere inversión, ¿verdad? Porque también vemos que hace falta guías penitenciarios en lo que rige la norma internacional. Por cada preso no hay lo que debería ser el número adecuado. Y en este sentido, usted tendría que invertir más en el sistema penitenciario. ¿Lo haría? Yo tengo que hacerlo en la medida de la sábana económica hasta donde me alcance. No hay tanto que hace falta en el país, pero no hay que descuidar. Hay que practicar la política de la austeridad. Yo en el ASUAI de los 36 millones de dólares del presupuesto logré ahorrar 10 millones. O sea, casi el 30%. Eso hay que hacer en el país. Porque la plata, como es del Estado y dice que no le importa, hay carros que... O sea, la corrupción está por todas partes. Yo en esto me fue una linda escuela en la administración pública. Confieso que si no hubiese ejercido la prefectura, entraría... uno dicen que una cosa es con guitarra y otra con violín, pero no saber tocar la guitarra y sin saber tocar la guitarra querer aprender a tocar el violín, peor. Por lo menos ya sé tocar la guitarra, cada vez administrado 1 año y medio la prefectura y aprendí un mundo. Fue una escuela muy importante en la administración pública. Y ahí hemos visto que mientras uno está pasando, apenas sale, ya están robando el combustible, ya están sacando las camionetas para hacer sus trabajos, ya están llevando las volquetas para echar materiales para sus amigos, y ya están, es increíble. Pero cuando uno le pone coto, es decir, al primero que logró pescarle y le sanciona y le desenrola del trabajo y encima de eso le presenta una denuncia penal en la fiscalía, ese ejemplo logra frenar a todo el resto y se ponen en vereda. Hablando de los temas de corrupción, esta asamblea está muy manchada por los temas de corrupción, tiene poca credibilidad en la gente. ¿Usted cómo plantearía la relación desde su gobierno con este poder del Estado? Tiene que ser una relación de absoluta eh, respeto, eh, pero ahí no tiene que primar el hombre del maletín, sino ante la faz pública. Aquí tengo una ley. Esta es la ley de gravar a los capitales que están en paraísos fiscales. Y esto va a beneficiar tanto en educación, tanto en salud, tanto esto.
aprueben, por favor. Si ustedes tienen argumentos para no aprobar, perfecto, discutamos. Y eso va a hacer que la opinión pública, ustedes como periodistas y la opinión de la ciudadanía, vea que dónde está la pelotita, para que no sea un ping-pong entre el Ejecutivo y el Legislativo. Tiene que ser todo transparente. Ahí aspiramos nosotros no estar con estas negociaciones de entrega de hospitales y este rato tener, si 60 diputados de 135 es más del 45% del total de asambleístas que están involucrados con la corrupción. Qué vergüenza. Padres de la patria dando semejante ejemplo. Vergüenza ajena. Pero usted dice, para que no haya este ping-pong, ¿qué pasaría si es que usted no cuenta con la mayoría en asamblea? ¿Cuál es su plan político? Pero sobre las cartas sobre la mesa. Es decir, aquí no estoy pidiendo que me favorezcan a mí. Esto es para los ecuatorianos, para la mayoría. Entonces hay que dialogarles, hay que argumentar. No es necesario atacar a las personas, hay que atacar los problemas, ¿no? Y decir, esto es un compromiso, no del gobierno, ¿no? Esto es un compromiso de la sociedad. La sociedad nos demanda corregir estas asimetrías sociales y para eso se necesita este cuerpo legislativo. Y por último, de mi parte, Yacu, Ecuador ha sido un país que recibe a gente extranjera, ¿verdad? Pasamos por gente cubana, colombiana, y ahora tenemos la migración venezolana. ¿Cuál será su política migratoria? Difícil la respuesta, porque yo soy partidario de la ciudadanía universal, de la ciudadanía latinoamericana. Ojalá algún rato se acaben con las fronteras postizas coloniales. Pero creo que tampoco podemos permitir que personas que tienen antecedentes recientes, eh, antecedentes delictivos, puedan venir al Ecuador a seguir delinquiendo. Lo que pasó en Ambato, lo que pasó en muchas partes, sí nos preocupa. Lindo recibir a cualquier persona del mundo y así será, pero sí hay que tener alguna restricción, alguna limitación para que entren personas que vienen pues a conocer el país, a disfrutar del país. Si quieren venir a vivir el país, perfecto, pero no a hacer daño a nuestros compatriotas, no a delinquir. Listo. De mi parte le agradezco muchísimo. Gabriela Vivanco tiene más preguntas para usted. Muchas gracias. Sí, gracias, Julia. Son un montón, voy a tratar de hacer las más básicas. En el tema hablamos de la minería ilegal, y la verdad es que la frontera norte es una frontera muy complicada, donde hay frentes de minería ilegal que funcionan desde hace varios años y con mucha intensidad funcionan actualmente. En Esmeraldas, por ejemplo, no hay ni siquiera presencia de la agencia estatal que controla la minería porque no hay una concesión minera legal. Sin embargo, hay una explotación donde hay decenas de familias que viven de eso y que viven de una explotación no solo de estas operaciones mineras, sino de una red de narcotráfico, de trata, de crimen organizado que tiene muchos vínculos con los países vecinos. ¿Cuál es su visión del problema actual del narcotráfico y del Ecuador no solo como país de tránsito para la droga, sino ya como país productor? ¿Y cuál va a ser su política con respecto a este problema? Sí, usted ha presentado un diagnóstico que es trágico. Primero para los pequeños artesanos, minería artesanal, pero artesanal, no pequeña minería. O sea, la artesanal es la que se hace se lava en estas bateas sin utilización de ningún, ni cianuro, ni mercurio, ni químicos. No necesitan para separar el oro. Hay que hacer ahí un catastro que está en la Constitución, pero que nunca se la cumple.
Y con respecto al otro, hay que combatir, ¿sí? La minería ilegal y vinculado al narcotráfico, no, no está bien. Y ahí tiene que ser no solamente la Agencia de Regulación y Control Minero, el MARCOM, sino también el Ministerio del Ambiente. Tienen que intervenir con fuerza, porque si nosotros permitimos eso, solo va a haber un crecimiento exponencial que después será incontrolable. Entiendo. Y sinceramente siento que es hasta cierto punto fácil decir, bueno, vamos a terminar con la minería ilegal, vamos a terminar con la contaminación de los ríos y los problemas de salud, que además esto causa muy marcadamente en ciertas zonas, como en la zona pues de San Lorenzo, al norte de Esmeraldas. En el corto plazo, ¿qué se hace con esas familias que viven de eso del día a día? Eso es lo que entra en lo que hace rato indicaba la transición. Hay que preparar el terreno para en vez, nosotros acá en el Azuay hicimos el Ponce Enríquez, muchas familias que antes se dedicaban a la actividad minera, ahora se dedican a la actividad agrícola, ganadera, agropecuaria, en cultivo de animales menores, en cultivo de café, de cacao, es decir, actividades productivas distintas a la minera. Y eso es factible. Ellos se dedican a la actividad minera porque no hay otra actividad, porque el Estado no les apoya. Entonces aquí tiene que el No hay gobierno. oportunidades. Bien, y con esto usted trata sobre el tema de la transición. En su proyecto, en su plan, y así como usted dice, hay una infinidad de cosas por hacer en el país, porque hay una infinidad de problemas. En los primeros 100 días, por ejemplo, ¿qué es exactamente lo que usted planea, piensa hacer y qué objetivos realmente los ve como realizables en el corto plazo al comienzo de su gobierno, en caso de llegar a la presidencia? Eh, Hay algunos temas que se requiere reformas legislativas y hay que preparar un paquete de reformas. Por ejemplo, para el libre acceso a las universidades, toca hacer la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y todas estas entidades que hemos mencionado, toca hacer una reforma legislativa. Entonces, para no estar haciendo varios parchecitos, nuestro primer decreto será solicitar consulta popular. Y dentro de la consulta popular entrará el tema ambiental de esto de la minería, para que responda a los ecuatorianos si quieren minería metálica en estos lugares sensibles o no. Y ahí entrará también temas de eliminación de estas instituciones o estos organismos que no tienen sentido su existencia, no tienen razón de existir. Entonces, dentro de los primeros días, ojalá tener ya listo, ojalá haya una respuesta de la Corte Constitucional para la consulta popular. Dentro de los primeros 100 días debemos tenerlo listo, varios decretos y varias ejecuciones de decretos para entregar tierras a los que no las tienen. El Estado tiene algunas miles de hectáreas de tierras que están ahí abandonadas. Eso hay que entregar a los campesinos para producir. Ojalá dentro de los primeros 100 días ya tengamos conformado la empresa nacional de almacenamiento, comercialización, almacenamiento, transporte y comercialización de alimentos. Entre otros temas que me cogió esa pregunta del síndico. Ojalá los próximos días tener una respuesta, porque no han de ser la hora me inició, pero han de ser otros más, que tengo que irme al banquillo. Bien. Y también topa usted el tema de las reformas constitucionales. Actualmente hay un proyecto de reforma que se tramita en la Asamblea. Hay un segundo proyecto de reforma más amplio quizá, que es el que presenta a través de Jaime Nebot un sector de la sociedad civil.
Usted ha revisado estos proyectos. Me pregunto si hace falta un tercer proyecto de reforma constitucional, porque un poco lo que le escucho y lo que también vemos como tema general entre varios de los candidatos, y lo vimos con Correa, lo vimos con Lucy Gutiérrez, la idea de refundar la patria por quinta, sexta, enésima vez. Me pregunto hasta qué punto usted ha revisado o si comulga con los artículos que o los principios o los artículos que se plantean en la reforma, en el proyecto de consulta popular que plantea Jaime Nebot, o el que actualmente ya se transmite en la Asamblea. Los exmandatarios que usted ha mencionado hablaron de refundar, pero no refundaron, más bien lo fundieron al país. Y yo, sin estar anunciando los cuatro vientos y con retóricas, para que no se repita la frase de la salquiteña al siguiente día de la independencia que decía los grafitis de las paredes, último día de despotismo y primero lo mismo, para que no se repita eso. Creo que no hay necesidad de anunciar con bombos y platillos sin hacer, porque José Martí decía la mejor manera de decir es hacer. A diferencia de estos proyectos que están en la Asamblea, esto no va a ser tramitado en la Asamblea, sino sería vía consulta popular. Entonces no requerimos de legislativo. Si por alguna razón no pasa vía consulta popular, entonces ahí sí volveríamos a plantear ante la Asamblea Nacional. En nuestra propuesta, más de lo que he mencionado, de la eliminación de los organismos innecesarios, del tema ambiental, van a entrar otros temas, como por ejemplo el tema de la descentralización. Con la Constitución del 2008 se habla pomposamente de los gobiernos autónomos y descentralizados. Y no son ni autónomos ni descentralizados. Y eso lo viví en carne propia. Para pedir que un proyecto grande de riego tenga que ser canalizado, primero necesitamos el aval de la Senagua y después el aval del Banco del Estado. O sea, trámites más trámites. Y eso demora. Eso mismo hace que genere incluso actos de corrupción, porque se dice que quien crea dificultades termina vendiendo facilidades. Entonces, ese otro tema tendrá que entrar para que no hace falta poner esos nombres rimbombantes de autónomos y descentralizados. Simplemente puede ser el municipio de Guayaquil, el municipio de Cuenca, pero que tengan la autonomía suficiente para poder desenvolverse. Siendo que todas estas reformas que usted propone parecen ser pues el eje central o el punto de partida para lo que quiere usted implementar en su gobierno, me pregunto si es que ya tienen un texto preparado con temas, con una propuesta de consulta popular con los temas que se van a tratar, y si es que ustedes planean hacer este documento público antes de la elección. No tenemos el texto, la idea es clarísima, es cuestión de eso, en un par de días se puede tener, bueno, exagerado, pongo, en una semana se puede tener el texto a proponer la consulta popular. Tengo experiencia en parte constitucional, pero no me siento la sabiduría pontificial. Invitaré a colegas abogados de fuste que hay en el país, constitucionalistas, para elaborar y proponerle al país. No sé ¿Eso si sería después de ganar las elecciones o lo van a hacer antes para que un poco el votante conozca realmente cuáles van a ser los ejes específicos de las reformas? Porque una reforma constitucional es profunda. Sí, sin duda. El texto no vamos a tener antes de las elecciones, pero sí los puntos. Los puntos de este rato he mencionado 3, pero podemos consultar un poco más. Gracias. Y la última pregunta, en honor al tiempo y también pues en honor al tiempo que nos ha dado usted. Usted habla y ha dicho anteriormente
sobre hacer un gobierno de conciliación. Definitivamente en el país durante muchos años se ha capitalizado sobre las divisiones sociales y en lugar de ir saldando o acortando las brechas, lo que se ha hecho es polarizar mucho más. El sector privado, el empresariado, los productores, las grandes empresas, grandes y medianas empresas, los exportadores, es un sector muy importante para lograr dinamizar la economía, recuperar el empleo y además para generar recursos para el Estado y para el país a través del consumo interno, el desarrollo de mercados y además la exportación. Y además el atraer la inversión extranjera. Todo esto se logra con seguridad jurídica, pero también se logra con mejorar la competitividad. Y muchas de las quejas o propuestas que hacen estos sectores vienen por el tema del costo y la inflexibilidad laboral, que no sé hasta qué puntos son compatibles con lo que usted nos menciona, pues de aplicar, no sé si una política laboral más restrictiva o cómo llegamos, por ejemplo, a ese balance entre dinamizar y flexibilizar el mercado laboral para poder incrementar el empleo, pero a la vez, por supuesto, respetar los derechos del trabajador. Además, pasa por un tema de tramitología y pasa por un tema de lo que dicen estos sectores, excesivos impuestos en ciertos sectores, tasas municipales, patentes, aranceles a la importación, que también pone una gran traba al sector industrial del país porque las partes para la manufactura local son tan caras que un auto que se hace, o no se hace, se ensambla en Ecuador cuesta el doble que un auto que se ensambla en Colombia. ¿Cómo competimos y cómo planifica usted este diálogo que debería haber entre el Estado y el sector productivo privado? Perdón, alguien se acordó. Usted ha dado una línea base, un diagnóstico, y quizás ahí mismo está muchas de las respuestas. Todo va a ser en función al diálogo. Tenemos que invitarle al sector privado, al sector empresarial y al sector laboral, al sector sindical, a tener un diálogo sincero, franco, desprejuiciándonos. Einstein decía, más fácil es descomponer un átomo que deshacerse de los prejuicios. Y yo creo que a veces somos tan prejuiciados, los obreros, que pensamos que los empresarios son unos malvados. Y los empresarios, de la misma manera, piensan que los obreros son unos demonios. Y creo que ni lo uno ni el otro. Aquí debería complementarse. Y para poder complementar, justamente, ya Rousseau, John Locke, Montesquieu formularon la división de las funciones y el contrato social de Rousseau. Entonces, eso hay que explicar, no es inventar el agua tibia. Para eso está el Estado, para ser el mediador, el facilitador. Pero hay que tener claro las reglas. Pues el Estado no puede estar a favor del más fuerte, tiene que estar siempre protegiéndole al más débil. Pues en eso no hay hipocresía de nuestra parte. O sea, yo voy a estar con los trabajadores, yo voy a estar con los obreros. Pero eso no quiere decir que vamos a confiscar, que vamos a complicarle, que le vamos a ver como el cuco a los empresarios. No. Los empresarios honestos serán bienvenidos a nuestro gobierno. Y la mayoría son. Los únicos que no estarán de acuerdo con nosotros son los que evaden impuestos, con los que eluden impuestos, con los que sacan los capitales para eludir impuestos al extranjero. Eso no está bien. Porque no solamente, yo no estoy pidiendo solidaridad, porque la solidaridad, a pesar que es una conducta humana, pero ya, yo no puedo decir que sea solidario, pero sí puedo decir que sea responsable. La responsabilidad social. Yo no voy a juzgar de dónde tuvieron esa plata. Taita Diosa, Pachamama, su esfuerzo, su trabajo, su ahorro, ya lo tiene. Pero así como tienen, paguen los impuestos. Lo único.
En el Ecuador, las élites económicas pagan el 3.6% promedio. Los países vecinos en América Latina pagan el 4.7%. Y en la Unión Europea pagan el 21.5%. Ahí está la diferencia. Entonces, trabas, no. Dificultades, esta famosa tramitomanía que se ha vuelto realmente una tramitomanía, tiene que desaparecer. Tenemos que hacerle más fácil. Y eso yo lo he sufrido en carne propia en mi ejercicio, en el libre ejercicio profesional, porque he tenido que acudir al municipio, acudir en procesos administrativos a muchas instancias, en actos preprocesales, y es una traba increíble. Eso tiene que acabar. Entonces, la fórmula tendrá que ser el diálogo, pero reitero, el diálogo sincero, desprejuiciándonos, sin querer sorprender al otro. El rato que nos sinceramos, estamos actuando con honestidad y eso nos va a permitir. Y estoy convencido que la complementariedad entre el sector público, privado y comunitario, que muchos no hablan del comunitario porque no entienden, porque no han vivido, yo sí. La escuela, la casa comunal, la carretera, el canal de riego, la capilla, todo se hace con obra comunitaria, con gestión comunitaria y se abaratan los costos. En política exterior, con respecto a, bueno, más que nada temas de comercio exterior, ¿cuál es su visión frente a la política arancelaria que tiene el país al momento y cuáles serían los cambios que usted implementaría? Antes de entrar en esta entrevista, tuvimos una reunión virtual con el embajador de Inglaterra en el Ecuador y su cuerpo para ver cómo va a ser la relación con estos países. Y hace unas 3 semanas, debe ser, tuvimos también un par de reuniones más con la embajada de Alemania y la embajada de Francia. Y le hemos dicho, nosotros, siguiendo la frase de Winston Churchill, quien decía, no tenemos países amigos, sino intereses. Son intereses, pero los intereses no es malo, cada uno tiene que tener interés. Pero dentro de eso tiene que ser ganar y ganar. O sea, gana el Ecuador, gana la Unión Europea, y para ganar a veces uno tiene que ceder, pero sí tiene que proteger la industria ecuatoriana, tiene que proteger a los productores, a los trabajadores. No podemos entrarnos a ciegas. Un acuerdo comercial no es per se, digamos, malo, per se o bueno. Depende de las cláusulas, depende del contenido de los acuerdos. Y en eso sí les he dicho a los tres representantes de estos 3 países, Inglaterra, Francia y Alemania. Nosotros sí vamos a pedir una auditoría a la relación colonial histórica, porque nos compran nuestros recursos naturales, nuestros productos a precios de gallina robada y nos venden, claro, ya con el valor agregado a precios exorbitantes. O sea, nos pagan 70, 80 dólares el quintal de cacao. Y ese mismo quintal transformado nos venden elevando a la quinta, sexta potencia. Claro, pero no es culpa tampoco solo de ellos. Es porque nosotros no hemos podido desarrollar una manufactura que en vez de vender cacao podríamos nosotros mismos tener una industria, aunque sea pequeña, pero que podemos hacer chocolates y teniendo el mejor cacao del mundo. Gracias. Y para terminar, usted habla sobre un tema de continuidad y de lo que se entiende, pues ustedes en su gobierno quisieran sentar las bases para planes nacionales en muchos aspectos. Uno de los problemas que tenemos nosotros, pues como país, es la falta de continuidad en políticas, porque se han hecho cosas interesantes y muy positivas en el pasado en temas de educación, en ciertos gobiernos, en temas de salud, en temas de comercio exterior. A su forma de ver, de lo que ha hecho este gobierno,
de lo que ha hecho este gobierno, ¿qué es lo que vale la pena replicar, continuar? Porque hay muchas cosas que pues se suprimirán, pero ¿cuál es su visión sobre lo más positivo que se puede rescatar de este gobierno y qué es lo que usted quisiera continuar? En este gobierno es bien difícil y no es blanco y negro, no estoy cegado, pero bien difícil rescatar y por eso su credibilidad está bajo, ya mismo alcanza un dígito, creo que está como 10% de aprobación. Es porque no tiene rumbo, no tiene horizonte, se ha entregado en cuerpo y alma al comité empresarial, tiene ahí por eso pusieron su ministro de Economía y continúa, y la política neoliberal que no voy a continuar. O sea, en el gobierno, si algo podemos rescatar es las libertades hacia la opinión pública, libertad de expresión de este gobierno. Pero en lo demás, extractivismo, corrupción, ha sido sus cartas de presentación. Y en el gobierno de Correa había que agregar extractivismo, corrupción y autoritarismo. Y eso hay que dar un giro de 180 grados, definitivamente. Y no podemos continuar, jamás sería. Para eso, más bien, me dedico a la chacra, me dedico a seguir tocando el saxofón, no a ser profesor de la universidad, ni remotamente pensaría en una eventual candidatura. Aquí hay que cambiar el rumbo de la historia. Pero cambiar el rumbo de la historia es dar ejemplo. El ejemplo es de la honestidad. Cuando el presidente roba, roba el vicepresidente, roba los ministros, roba hasta el último teniente político. Pero si el presidente de la República da cátedra de honestidad, creo que todos van a predicar y practicar eso. Eso tiene que ser un cambio, pero así de 180 grados. Y para eso hay que reformar el Código Orgánico Integral Penal, hay que agravar las penas, hay que aprobar esa ley de extinción de dominio. Se aprueba o se aprueba. Hay que hacer convenios con Naciones Unidas y la OEA, pero sobre todo yo siempre digo, hay que dar ejemplo. Nada que se predica sin el ejemplo vale. Solo el ejemplo ayuda, y eso lo experimenté aquí en la prefectura. Para hacer las mingas. ¿Por qué resucitaron las mingas? Porque antes decía, vayan a hacer. Yo decía, vamos a hacer, y daba el ejemplo. Y decía, usen la bicicleta. No decía, usen la bicicleta. Usemos la bicicleta. Y todos los días yo me trasladaba desde mi casa hasta la prefectura en bicicleta. Al inicio los compañeros míos con recelo no querían. Después, hoy hicieron hábito y hay un crecimiento, más la pandemia, un crecimiento exponencial del uso de la bicicleta. Todo con el ejemplo funciona. Bien, la bicicleta preferible a las motos, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que en esta nota, no sé si es que Julia o Kevin tenemos algo que agregar. No, de mi parte está todo, o sea, como dice Gabriela, tendríamos bastantes cosas, pero no será la primera vez que la entrevistemos, así que esperamos también la apertura de su lado.